y empiezo a compartir pantalla, ¿vale? Muy bien, entonces vámonos un momento para acá y abro Paint. Abro Paint. Esto, muy bien. Ok, muchachos, déjenme un momento y desactivo la cámara. Vale. Muy bien, entonces nosotros, ¿qué hicimos la última vez? Nosotros la última vez lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros teníamos aquí un plano, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue una suma vectorial, entendiendo que íbamos a tener, por ejemplo, un vector A, que lo vamos a poner en rojo. Teníamos un vector, no lo puedo colocar así como si fuera una flecha. Qué mal. Bueno, pero vamos a colocarlo aquí como si fuera esto. Teníamos un vector A, suponiendo que el vector A fuera este. ¿Qué pasó aquí? Denme un segundo. Teníamos un vector A, supongamos que era este. Después teníamos un vector B. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? El vector B lo colocábamos en la cabeza. Voy a colocarle aquí la flechita. Supongamos que teníamos un vector A que era rojo. Entonces teníamos el vector A, ¿cierto? Y lo íbamos a sumar al vector B. Entonces este vector A tenía aquí la cabecita, la flechita. Entonces supongamos que teníamos el vector B. ¿Y qué hacíamos con el vector B? El vector B lo colocábamos en la cabeza del vector, la cola del vector B, la colocábamos en la cabeza del vector A y supongamos que nos daba así. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros, en un segundo, pinto esto, un vector B, para darle sentido al vector, y decíamos que A más B, ahora vamos a hacer más C, era igual, entonces vamos a hacer el vector B, y yo decía que el vector C, ya hicimos, a ver, el vector C supongamos que era aquí, y aquí teníamos la cabecita del vector C. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Esto fue lo que hicimos la clase anterior. Y el vector C que lo vamos a colocar en negro, y el vector C que lo vamos a colocar en negro era el que iba desde, y aquí vamos a colocar esto, este es el vector C, el vector D. Entonces dije, A que está en rojo más B que está en verde más C que está en azul es igual al vector D que está en negro. Y el vector D yo dije que era el vector que iba a ir desde la cola de A, hasta la cabeza de el vector C. Entonces, aquí tenía yo el vector C, el vector D, que era el vector suma de A más B más C. Y este vector iba a tener un ángulo que era 90 más 90, 180, más 90, 270, más esto que tenemos aquí, más este poquito que tenemos acá, e iba a tener esta magnitud. Entonces yo agarraba, medía la distancia del vector, supongamos que nos diera 5 centímetros, y yo decía que el vector D era igual, supongamos, a 5 centímetros, a 5 unidades, puedo colocarle 5 centímetros, y tenía un ángulo, supongamos que acá hay 45, y aquí recuerden, si aquí hay 90, 180, 270, 270 más 45, 270 más 45 es 315. De 315 grados. Entonces, este iba a ser el vector D.
El día de hoy, vamos a ver el método analítico. El día de hoy vamos a ver el método analítico y vamos a trabajar con los mismos vectores que trabajamos el día jueves, ¿vale? Por eso fue que le pedí esto a alguien que me pasara y el compañero Manuel me lo pasó. Entonces vamos a ver lo mismo, suma de vectores, pero ya no con el método gráfico, que este fue el recorderis, el repaso de lo que hicimos la clase pasada, sino con el método analítico, ¿vale? Entonces voy a borrar esto, voy a darle nuevo, no guardar. Denme un segundo y voy a tomar los vectores. Ustedes me van, por favor, me van a decir si es así. El vector A tenía 3 unidades y tenía 76 grados. ¿Eso es correcto? El vector B tenía 1,5 unidades y medía y tenía un ángulo de 120 grados. ¿Eso es correcto? Sí, profesor. Y el vector C tenía 4 unidades y tenía un azimut de un ángulo de 320. 320. Sí, 320. Listo, de 320 grados. Vale. Entonces, préstenme atención. Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí los pasos. Paso número 1 para hallar ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Primero que todo, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es suma de vectores según el método analítico. Suma de vectores por método analítico. Me disculpan la letra, pero ustedes entenderán que escribir en esto no es tan fácil. Suma de vectores por el método analítico. ¿Listo? Entonces, lo primero, los pasos que vamos a seguir. El primer paso va a ser hallar componentes rectangulares de cada vector. Hallar componentes rectangulares de cada vector. El segundo paso va a ser sumar las componentes. No me abran los micrófonos. Hacer sumatoria de componentes en X. Este signo, váyanse acostumbrando, significa sumatoria. Hallar la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. El tercer paso va a ser hallar módulo de vector resultante a través de Pitágoras. Y ya les voy a explicar por qué a través de Pitágoras. Y el último va a ser hallar ángulo de vector resultante. Entonces, por favor, copien estos pasos resultantes. Profe, entonces hallar el ángulo de vector resultante sería la cuarta, profe. La cuarta, sí. Ay, discúlpenme, es que, vean, no es fácil escribir acá. Cuarta, muy bien, cuarta. Entonces, primer paso va a ser hallar componentes rectangulares de cada vector. El paso 2 va a ser sumar las componentes rectangulares de todos los vectores. En este caso voy a hallar componente en X de A, componente Y de A, componente B de A, X de B, componente Y de B, componente X de C, componente Y de C. Entonces después voy a sumar las componentes en X de los 3 vectores y las componentes en Y de los 3 vectores.
Después, a través del teorema de Pitágoras, voy a hallar el módulo del vector y después voy a hallar el ángulo del vector, ¿vale? ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Profesor. ¿Sí o no? Yo ya, profesor. Bueno, listo. Si no me dicen que no han copiado es porque ya copiaron. Muy bien. Entonces, vamos a antes a hacer un pequeño recorderis de algo. Vamos primero a hacer un pequeño recorderis. Recuerden que yo les dije que todos los vectores iban a tener una componente en Y y una componente en X. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es una componente en Y y una componente en X? Ya les voy a decir. Entonces voy a tomar acá otra vez este plano y voy a decir, por favor me cierran los micrófonos, que voy a tener el vector, muy bien, voy a tener un nuevo vector que lo voy a llamar este vector A. Voy a tener otro vector, el vector B, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. Entonces, muchachos, voy a suponer algo. Voy a suponer que aquí yo tengo una unidad, dos unidades, voy a trabajar preferiblemente con negro, una unidad, dos unidades, 3, 4, 5 y 6. Y supongamos que acá tengo, vamos a intentar hacerlo del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Cuando yo hago una paralela, acá estoy trazando una paralela al eje Y. Entonces yo voy a medir una paralela acá al eje Y y yo voy a decir, tac, 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 aquí. Voy a decir, este vector que yo tengo aquí, tiene una componente en Y tiene una componente en X. Dense cuenta. Y tiene una componente en X. Entonces, la componente en Y, ¿de cuánto va a ser? La componente en Y es más o menos de 1, 2, 3, 4 unidades. Más o menos 4 unidades en el eje Y. Y en el eje de las X tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no alcanza a ser 7 ni 8, entonces tiene más o menos 7,5 unidades en X. Entonces, dense cuenta que este vector tiene una proyección en el eje de las Y de aproximadamente 4 unidades y una proyección en el eje de las X de aproximadamente 7,5 unidades. Yo esto de las componentes es lo que voy a hacer, es lo que yo voy a hacer con los vectores que yo tengo en mi primer ejemplo. Esto mismo. Entonces, dense cuenta cómo los vamos a sacar. Dense cuenta cómo los vamos a sacar. Voy a volver a copiar los vectores. Voy a volver a copiar los vectores. Entonces, tengo el vector A de 3 unidades y 76 grados. El vector B, recuerden que esto es una flechita de 1,5 y 120, y el vector C de 4 unidades y 320 grados. Entonces miren lo que voy a hacer acá. Vamos a trabajar en orden. Voy a colocar aquí vector A. Voy a colocar acá vector B. Y voy a colocar aquí vector C. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hallar la componente X del vector A. Entonces voy a hallar la componente en X del vector A y aquí la componente en Y del vector A. ¿Cómo hallo la componente en X? ¿Cómo hallo la componente en X? Va a ser el coseno de teta, que es el ángulo,
por el valor de el valor el módulo del vector A, que es 3. ¿Cómo voy a hallar la proyección en Y del vector A? Va a ser el coseno del ángulo, que en este caso es 76, coseno del ángulo, que en este caso es 76, perdón, seno. Estas son las cosas que me... Seno por el módulo del vector, que es 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar aquí, denme un segundo que el espacio creo que no me va a caber. Entonces, voy a activar mi calculadora y ¿qué empiezo? Digo, prendo la calculadora y digo, coseno de 76. ¿Por qué de 76? Porque A tiene una proyección angular de 76 grados. Coseno de 76 igual, y a eso lo voy a multiplicar por el módulo del vector, que es 3. Y este resultado es de 0,72. Entonces voy a colocar aquí que este resultado es igual a 0,72. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la proyección en el eje de las Y de ese vector. Entonces aquí va a ser, vuelvo, activo mi calculadora y digo, seno de 76 igual por el módulo del vector A, que es 3 unidades, y esto es igual a 2,91. Entonces aquí va a ser 2,91. Ya saqué la proyección en X del vector A y la proyección en Y del vector A. Ahora lo voy a hacer con el vector B. ¿Vale? Ahora lo voy a hacer con el vector B. Entonces, ¿cómo va a ser? B de X y B de Y. Entonces aquí voy a tener coseno de 120 por 1,5. Y aquí va a ser seno de 120 por 1,5. Y voy otra vez. Entonces tengo aquí coseno de 120 igual por 1,5. Y debo tener muy en cuenta la respuesta, 0,75. 0,75. Negativo. Menos 0,75. Miren, menos 0,75. Lo repaso. Siempre hagan las operaciones dos veces. Coseno de 120 igual por 1,5. Y exactamente es 0 menos 0,75. Ahora hacemos seno de 120. Seno de 120 igual por 1,5. Me dice 1,29. Repito la operación. Acostúmbrese siempre a repetir las operaciones porque uno a veces se equivoca en un numerito, en una cosita. Seno de 120 igual por 1,5. 1,29. Entonces acá pongo 1,29. Y ahora voy a hallar las componentes rectangulares del vector C. Entonces voy a atacar C, la componente en X, y C, la componente en Y. Discúlpenme que lo hice muy abajo porque ahorita tengo que sumar esto. C, la componente en X, y C, la componente en Y. C, la componente en Y. Entonces aquí va a ser coseno de 320 por 4. Y aquí va a ser seno de 320
por 4. Y aquí voy a colocar esta flechita acá. Y vuelvo y activo la calculadora. Y pongo coseno de 320 igual por el módulo del vector, que es 4. Y la respuesta es 3,06. Me avisan si les da algo diferente. Y me da 3,06. Voy a verificar. Vuelvo a verificar. Vuelvo a verificar. Coseno de 320 igual por 4. Y me da 3,06. Perfecto. Y ahora, seno de 320 igual por 4. Me da menos 2,57. Menos 2,57. Verifico. Este lo hizo solamente una vez, seno de 320 igual por 4. Perfecto, menos 2,57. Entonces, ya saqué las componentes de cada vector. Ahora, el segundo paso me dice sumar las componentes rectangulares en X y sumar las componentes rectangulares en Y. Entonces, voy a sumar las componentes rectangulares de X. Es decir, voy a sumar 0,72 más menos 0,75 más 3,06 y así con las de X. Entonces voy a poner sumatoria de componentes en X y sumatoria de componentes en Y. ¿Vale? Entonces la sumatoria de las componentes en X va a ser igual a 0,72 más, los números negativos los voy a colocar entre paréntesis, menos 0,75, abrí paréntesis, aquí cierro paréntesis, más 3,06, 3,06. Y me da 3,03. La sumatoria de las componentes en X es de 3,03. Porque sumé 0,72, que era la componente en X del vector A, más menos 0,75, que es la componente en X del vector B, más 3,06, que es la componente en X del vector C. Ahora voy a sumar 2,91 más 1,29 más menos 2,57 para hallar la sumatoria de las componentes en el eje de las Y. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Hago 2,91 más 1,29 más, abro paréntesis porque este es negativo, menos 2,57. Profe, no le quiero colocar el paréntesis, quiero colocarle una vez el signo de restar, también lo puede hacer. 1,63. 1,63. 1,63. Verifico. Voy a verificar. Siempre es bueno verificar. Siempre es bueno verificar. Siempre es bueno verificar. 2,91 más 1,29 más, abro paréntesis, menos 2,57. Entre más vectores tenga usted, más les recomiendo verificar 1,63. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, siempre me va a ocurrir algo. Voy a hacer aquí un pequeño, déjenme un momentico y copio acá. Voy a copiar. Vayan copiando, muchachos. Vayan copiando, porque ahorita tengo que resetear esto. Sumatoria de componentes en X es igual a 3,03
y la sumatoria de las componentes en Y es igual a 1.63. Listo. ¿Ya copiaron esto? ¿Copiaron esta parte? Sí, profesor. Todavía no, profe. Bueno, quien todavía no ha copiado, cópiela rápido para avanzar y darles una pequeñita explicación de algo. Rápido, por favor, rápido. Me avisa la persona que me dijo, todavía no, copie para explicar lo siguiente. Me avisa cuando ya haya copiado. Ya, profesor. Listo. Ok, muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles una pequeña explicación. Voy a hacerlo así un poquito, así como cuando yo tengo hijos e hijas, un vector A, dense cuenta, un vector A más un vector B, supongamos, más un vector C, supongamos que sea este. Obtengo un vector resultante que va a ser más o menos así. Pero lo que quiero que analicen es que este vector siempre me va a formar un triángulo rectángulo. Dense cuenta, por ejemplo, si lo hago acá, aquí me va a dar un triángulo rectángulo. En esta parte me da un triángulo rectángulo, en esta parte también me da un triángulo rectángulo. Dense cuenta, si yo tomo este ángulo desde acá, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí un cateto, otro cateto, y aquí voy a tener una hipotenusa. Pero si se dan cuenta, esta hipotenusa siempre va a ser el vector resultante. Entonces yo aquí tengo la componente en el eje Y, ya la tengo. La componente en el eje de las X, ya la tengo. Y este vector resultante siempre va a ser una hipotenusa. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Exactamente. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En teoría, hijos e hijas, denme un momentico. Aquí voy a colocar el teorema de Pitágoras, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 más el cateto 2 elevado al cuadrado. Pero en teoría yo ya tengo la sumatoria de las componentes en X, que es 3,03, que es un cateto 1. Y yo tengo la sumatoria de las componentes en Y, que es igual a 1,63, que es otro cateto. Y como yo lo que necesito es esa diagonal, esa hipotenusa que va a ser el vector resultante, entonces yo voy a decir que el vector resultante que en este caso yo iba a llamar, creo que D al cuadrado, es igual a, mírenlo acá, la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes Y al cuadrado. Es decir, que si yo reemplazo, el vector D va a ser igual a 3,03 elevado al cuadrado más 1,63 elevado al cuadrado. Hago una pregunta, ¿el vector D está despejado? ¿O qué tiene el vector D que me está molestando? Elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. ¿Va a pasar al otro lado como qué? A dividir. No me digan dividir. No, jamás. ¿Cuál es la operación contraria a la potencia cuadrada?
La raíz cuadrada. Entonces, D va a ser igual a raíz cuadrada de 3.03 elevado al cuadrado más 1,63 elevado al cuadrado. Me disculpan esos números tan feos. Y voy a hacer esto en la calculadora. Entonces, dense cuenta, ¿yo qué voy a hacer? Prendo mi calculadora y voy a hacer lo siguiente. Prendo mi calculadora y voy a hacer lo siguiente. Pongo entre paréntesis 3,03. Cierro paréntesis y con este símbolo, miren, la elevo al cuadrado. Más, vuelvo y abro paréntesis, 1.63. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Le doy igual y me da 11,8378. Y si pongo raíz cuadrada de esa respuesta, raíz cuadrada, los que estuvieron en el curso, en la primera clase que di de manejo de calculadora, esto lo hacen pero volando. Raíz cuadrada de la respuesta es igual a 3.44. ¿Cuánto nos dio gráficamente ese vector el día que lo hicimos? ¿Cuánto me dio el módulo de ese vector el día que lo hicimos, muchachos? Ajá, ¿quién me dice cuánto nos dio? 3.4. 3.4. 3.4. Aquí nos está diciendo ya una respuesta exacta, no aproximada. 3.44. ¿Vale? Y vamos a ver el ángulo. Vamos a ver el ángulo. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo? El ángulo va a ser tangente a la -1 de la sumatoria de las componentes en Y sobre la sumatoria de las componentes en X. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vuelvo a activar mi calculadora. Activo mi calculadora y vean lo que voy a hacer. Primero voy a poner esto en 0 y dice sumatoria de componentes en Y. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de las componentes en Y? 1,63. 1,63 entre sumatoria de componentes en X. ¿Cuánto es la sumatoria de las componentes en X? 3.03 entre 3.03. Y eso me da 0.53, pero es tangente a la -1 de eso. Entonces, miren yo qué hago. Yo pongo shift, tangente. Primero tengo que hundir shift, tangente, porque dense cuenta que aquí arribita dice tangente a la -1. Aquí dice tangente, pero acá arribita dice tangente a la -1. Y shift me activa la función que está arribita. Entonces, shift, tangente a la -1, ¿de quién? De la respuesta anterior, que es el 0.53. ¿Y eso cuánto me da? 28,27. Entonces, si yo pongo tangente a la -1 de 1,63 dividido para 3.03, eso es igual a 28,27 grados. 28,27 grados. Entonces, el vector D resultante tiene un módulo de 3.44 y un ángulo de 28,27 grados. Este es el vector resultante. ¿Alguien me recuerda cuánto nos dio el ángulo del vector resultante por el método gráfico? 30 grados. 30 grados, cerquita, pero sí se acuerdan que yo les decía que no era una forma exacta. Aquí sí, aquí me da, el ángulo me da 28,27 grados y el vector tiene un módulo de 3.44. Copien, por favor, copien, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o esto quedó bien explicado? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Repito, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya copiaron? Un momento, profe. Dele. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a enviar un Zoom para las 9:20. A las 9:20 voy a enviar un Zoom. A esa hora vamos a resolver el segundo ejercicio que hicimos con la segunda tanda de vectores. En la segunda tanda de vectores había el vector A, 2.5 unidades, 300 grados, ¿cierto? Después había otro de B, 3 unidades, 90 grados, y otro de C, 2 unidades, 152 grados. Entonces, en la segunda tanda vamos a realizar la suma ABC de estos tres vectores. ABC de estos tres vectores. ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Vale. ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Vale. Entonces, Sí, dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Voy a activar acá un momentico. Detengo la grabación.